Me diagnosticaron. Etapa 4. Lo dije sin llorar. La voz me salió plana, casi demasiado serena. Uno por uno fui marcando los números. Atzin contestó primero, voz tensa, silencio, que pesaba toneladas. Nayeli dijo todo lo que había que decir rápido y cortante, como si leyera un guión de condolencias. Ixbalanque tardó más en contestar, pero cuando lo hizo, juró que esa misma noche compraba el vuelo. Al otro día, al caer la tarde, ya estaban todos en casa. El patio parecía de nuevo aquellos 2 de noviembre. Camionetas amontonadas, portazos, voces que rebotaban entre los muros. Por un segundo me permití creer que era Día de Muertos y nada más. Me abrazaron, me dieron besos en la mejilla, me dijeron que me veía más entera de lo que esperaban. Luego empezaron las preguntas. ¿Ya tienes testamento, mamá? ¿La escritura de la casa está limpia? ¿Y el terreno del fondo? Ya lo tasaron. Puse agua para el té mientras hablaban. Nayeli abrió su tablet y empezó a tomar notas. Atzin daba vueltas murmurando sobre los gastos de mantenimiento. Ixbalanque sacó una cinta métrica, dijo que era para ver si la barda se había movido. Pero en realidad estaba midiendo todo con los ojos. Nadie me preguntó cómo me sentía. Llenaron el silencio con preocupación, pero no era por mí. Era por lo que podía dejarles y por cómo repartírselo sin broncas. Yo los miraba desde mi sillón, mientras Nayeli sugería cambiar el poder notarial por si acaso. No se dieron cuenta de que no toqué el té. No vieron el moretón en mi brazo de cuando me caí la semana pasada. La casa se sentía más chica con ellos adentro, pero no más cálida. Después de la cena, me metí al cuarto, cerré con llave. Me senté en la orilla de la cama, celular en mano, y miré el contacto que no había abierto en años. Al día siguiente por la noche, Nayeli entró con un ramo que se veía caro y una libreta bajo el brazo. Me dio un beso en la mejilla y empezó a enumerar lo que había que resolver cuanto antes. Atzin la seguía hablando ya de las láminas del tejado y del valor de reventa. Ixbalanque se quedó un rato más afuera, dando vueltas al terreno, como topógrafo, manos en las bolsas, mirando todo menos a mí. Entraban y salían de la cocina, cada quien con su taza de café, preguntándome cómo seguía, antes de volver al tema de los trámites. Me habían convertido en un proyecto, un expediente, algo que ya tenía fecha de caducidad. En un momento, Nayeli se agachó junto al librero, pasando los dedos por los lomos de las enciclopedias viejas de mi marido. ¿Esto ya podría irse?, murmuró casi para sí misma. Está muy pasado para donarlo. Atzin señaló el escritorio antiguo de la esquina. Este igual vale algo. Habría que traer a alguien que lo vea antes de que pase algo. Yo seguía en el sillón, con las manos cruzadas, el té enfriándose. Después la escuché a Nayeli hablando por teléfono en el pasillo. Sí, ni sé si tiene fideicomiso. Si solo es testamento, se arma un desmadre. No, la casa todavía no está a nombre de nadie. Ese es el problema. Me recargué en el respaldo y miré por la ventana. El viento movía los mangos del patio. Dejé que las voces se convirtieran en ruido de fondo. Documentos, firmas, por si las dudas. El celular vibró en mi regazo. Un chat viejo, sin abrir, desde hacía 6 años. Ahí seguía como un cardenal. Lo abrí, dudé y escribí: tus hermanos están aquí. También Nayeli. Ya les dije, ya están preguntando por la casa. Hice una pausa. Los dedos me temblaban más que el cuarto. Me gustaría verte. No esperé respuesta. Dejé el celular y apagué la luz del pasillo. Me quedé en la oscuridad, escuchando a mis hijos repartir lo que todavía no era suyo. A las 2:13 de la mañana vi que se prendió la luz del porche por la rendija de la puerta. Pensé que era el sensor, un gato callejero o alguno de los muchachos fumando. Pero algo me levantó de la cama. Caminé despacio hasta la entrada.
Por el vidrio la vi, sin maleta, sin paraguas. Solo una sudadera, las mangas húmedas por la lluvia de la tarde y la misma cara que ponía de niña cuando se raspaba la rodilla, demasiado orgullosa para llorar, demasiado cansada para seguir de pie. Abrí sin decir palabra. Supe, dijo, por la tía Genoveva. Me hice a un lado. La luz del pasillo zumbó cuando pasó. Se detuvo un segundo frente a las fotos familiares. No preguntó dónde dormir, no preguntó si podía quedarse. Fue directo a la cocina, abrió el pan como si nunca se hubiera ido y puso a tostar bolillo. No mencionamos la última vez, el portazo, las palabras que dolieron, los años que vinieron después, cada uno más pesado que el anterior. Untó mantequilla al pan y preparó otro. Nos sirvió agua a las 2. Nos sentamos en silencio, la luz de la cocina dibujando sombras suaves en la pared. No preguntó qué tan enferma estaba. Solo me miró. De verdad, después de un rato, acerqué un poco mi vaso al suyo, apenas lo suficiente para que no se rompiera el momento. Pensé que nunca querrías volver a verme, dijo. Nunca dije eso, contesté. Asintió apretando los labios, y así nos quedamos hasta que el reloj marcó las 3. Por la mañana ya estaba barriendo la escalera de atrás. Al mediodía había remendado la cortina rota del cuarto de visitas. No porque yo se lo pidiera, porque algo en ella lo necesitaba. Esa tarde, Nayeli entró a la cocina y se quedó helada al ver a Tzitzin en el fregadero. Tzitzin ni se inmutó. Siguió enjuagando otro vaso y alcanzó el trapo. Al segundo día, la casa se sentía distinta, no más callada, más tensa, como si cada cuarto estuviera aguantando la respiración. Atzin miraba a Tzitzin desde el marco de la puerta, mientras ella doblaba las cobijas del estudio. Ni siquiera bajó la voz, vino nada más a hacernos sentir culpables. Soltó como si Tzitzin no lo oyera, como si yo no lo oyera. Nayeli quiso suavizar las cosas con su voz brillante y su postura perfecta, pero ni ella podía disimular que sus ojos iban de mí a los gabinetes de la cocina, como esperando que de pronto apareciera algo de valor. Ixbalanque se la pasó afuera casi todo el día, revisando canaletas, pero en realidad dando vueltas buscando el ángulo. Yo estaba en el sillón, manos cruzadas, oyéndolos rodear el tema que querían tocar el control. Cada quien con su estrategia Nayeli, con sus apps de organización Atzin, con su rollo de planear a futuro. Ixbalanque con sus cálculos mudos. Se empujaban por el lugar sin decirlo en voz alta. A la hora de la cena, Nayeli esperó a que diera 2 mordidas para deslizar una carpeta sobre la mesa. Mamá dijo con voz ligera: «Esto es solo un formato de tutela. Ya viene prellenado para que no te agobies. Le da a uno de nosotros la facultad de manejar las cosas. No obliga a nada si no firmas». La mesa se quedó en silencio. Atzin me observaba. Ixbalanque ni levantó la vista. Alicé la orilla del papel con el pulgar y se lo regresé despacio. Hoy no dije. La sonrisa de Nayeli se tensó. Atzin carraspeó. Ixbalanque raspó el tenedor demasiado fuerte. Cuando quitamos la mesa, todos se dispersaron, menos Tzitzin. Ella se paró primero, recogió los platos y abrió la llave. Yo me levanté a ayudarle. Lavamos en silencio, pasándonos platos y trapos, como cuando ella era adolescente. Sentía la tensión de los otros, parada en el marco de la puerta, esperando a ver si la regañaba, si le agradecía o si la corría. Pero yo seguí lavando, y ella siguió secando, y el ritmo se acomodó entre nosotras, como nada más lo había logrado. Cuando terminamos, cerré la llave, me sequé las manos y salí a la puerta trasera con la decisión ya tomada. Al otro día, cuando los demás se fueron al centro por unas cosas, salí al taller del fondo. Tzitzin me siguió sin preguntar. No había entrado ahí desde que murió Harold. El candado estaba duro. Las bisagras chillaron, pero el olor era el mismo papel viejo, aceite tenue, madera seca.
Jalé el cordón de la luz, pero parpadeó y se apagó. Sin prendió la linterna del celular. Pasamos despacio entre el tiradero. Una carretilla vieja, una caja de bulbos que nunca se sembraron, y me agaché junto a una caja arrinconada. Adentro había carpetas color manila con letra borrada, declaraciones de los 90, copias de escrituras, recibos de arreglos que nadie recordaba. Las fui poniendo sobre el banco una por una. Debajo estaba la caja fuerte, ignífuga exactamente donde Harold la dejó, cerrada pesada. Sin no tocó nada hasta que asentí. Abrió una carpeta y empezó a ordenar despacio con cuidado. Títulos, fechas, colindancias. Pensé que no querías nada, le dije después de un rato. La voz se me quebró más de lo que esperaba. Y no quiero, respondió sin alzar la vista. Pero quiero que tú decidas, antes de que ellos hablen por ti. La miré entonces, la calma de su cara, la manera en que manejaba papel tras papel. No estaba reclamando nada. Me estaba devolviendo el mando. Nos quedamos hasta pasada la medianoche con las manos polvosas y la espalda adolorida. Hizo un montón que decía conservar y otro que decía hablar con Don Lyle, mi abogado al que ella recordaba después de tantos años. Cuando cerré otra vez la caja fuerte, respiré más hondo, como si algo que había estado aguantando demasiado tiempo por fin se soltara. Al amanecer, Sin hizo café y se sentó conmigo en la banca del porche. Marqué el número de Don Lyle con una mano y con la otra le agarré la muñeca sosteniéndonos a las dos. Al mediodía ya había terminado la llamada y los otros ni cuenta se habían dado. El doctor Hensley llegó a media mañana con su maletín café y la carpeta gastada. Me tomó los signos en la sala con las cortinas cerradas. Le dije que estaba cansada y asintió sin sorpresa. Me preguntó si había comido. Le dije la verdad, unos días sí, otros no. Vi a Nayeli parada a media escalera fingiendo mirar los libros mientras escuchaba. Dejé que mi voz subiera lo suficiente cuando leyó los resultados. Los glóbulos blancos otra vez abajo. Me miró con suavidad. Yo no parpadeé. Está más débil de lo que creí, la oí susurrar después en la cocina, con la voz tensa de algo que casi parecía preocupación, pero no. Esa tarde, Atsin estaba recargado junto a la escalera celular en la oreja. Le decía a su esposa que el aislamiento del techo se veía mal y que si me pasaba algo en estos meses, había que moverse rápido. Ixbalanque siempre, el más callado, me trajo una caja del closet del pasillo y dijo que con gusto podía empezar a ordenar papeles viejos si yo necesitaba ayuda. Le agradecí sin sonreír. Sin se mantenía al margen. Recalentó sopa de la noche anterior, me la trajo en el tazón verde que me gusta y se sentó al otro lado de la sala, con las rodillas recogidas leyendo un libro de jardinería del estante. No preguntó por el doctor. No comentó los cuchicheos detrás de las puertas. Solo me miraba como memorizando cómo respiraba. Los otros rondaban los rincones como tasadores de muebles, deteniéndose demasiado frente a los diplomas enmarcados, abriendo cajones que no eran suyos. Yo los miraba mirar todo menos a mí. Después de la cena, fingí dormirme en el sillón mientras Atsin e Ixbalanque cuchicheaban sobre peritajes e impuestos prediales a largo plazo. No se dieron cuenta de que Tsin estaba parada más allá en el pasillo, brazos cruzados, escuchando también. Cuando se callaron, ella se acercó, me quitó el tazón vacío del regazo y puso en mi mano una servilleta doblada. Dentro decía, no te ven, pero yo sí. Al día siguiente de que se fue el doctor, abrí el cajón del escritorio del pasillo y saqué un bloc de papel que no tocaba en años. Mi letra salía más lenta, pero las palabras llegaban firmes. Escribí la carta para la Fundación de Cuidados Paliativos del pueblo, la misma que ayudó a Harold al final. Les dije que la mitad de mis ahorros iría a la nueva ala, no como regalo, sino como deuda pagada.
La gente callada necesita lugares callados para despedirse. Del resto, aún no estaba lista para decirlo. Pero ya lo sabía. Esa tarde entré al cuarto de visitas que siempre había estado cerrado. Las paredes desnudas, el buró vacío. La luz entraba suave por la ventana del oriente. Me quedé parada, imaginando la primavera Tzintzin, quitando maleza, echando abono, riéndose de las ardillas en la fuente. Siempre le gustó hacer crecer las cosas, aunque fingiera que no. La veía con las manos en la tierra, las mangas subidas, tarareando como su papá. Esa noche, la casa estaba en calma. Los otros habían salido a cenar sin preguntar si quería ir. No me molestó. No tenía ganas de fingir sonrisas. Tzintzin tocó una vez y entró a mi cuarto. No trajo té ni sopa. Solo a ella. Se sentó al pie de la cama, como cuando tenía pesadillas de niña. «Perdón», susurró con la voz rota. «Por los gritos, por lo que te dije, por irme así». Le tomé la mano. Estaba fría y temblaba. «Yo también perdón», dije, «por no detenerte, por creer que el tiempo lo arreglaría sin palabras». Apoyó la cabeza en mi rodilla. Le pasé los dedos por el pelo como no lo hacía en décadas. Después, ya no hablamos. El silencio ya era suave, ya no asustaba. Esa noche dormí poco, pero no lo necesitaba. Cuando abrí los ojos al amanecer, la luz del porche seguía encendida y Tzintzin ya estaba poniendo agua para el café. Para el viernes por la mañana ya estaban las maletas alineadas junto a la puerta. Ixbalanque dijo que le habían cambiado el vuelo, aunque yo no lo escuché hablar por teléfono. Nayeli tenía un seminario inmobiliario que no podía perderse, y Atzin prometió hablar cuando las cosas se calmaran. Cada quien me dio un abrazo rápido de cortesía. Nayeli me besó la mejilla y dijo, «Échale ganas». Atzin me recordó cerrar el portón de atrás. Ixbalanque casi no habló. Sus ojos barrieron una última vez la sala antes de salir. Los vi irse uno por uno, como quien deja un cuarto de hotel, sin mirar atrás, sin dudar. Tzintzin no empacó. Se quedó con su camisa de franela, el pelo recogido con una paliacate deslavada. Llenó el comedero de pájaros sin que nadie se lo pidiera. Pagó la luz y dejó el recibo en la mesa. Lavó ropa. Arregló el cajón flojo del pasillo sin decir nada. Simplemente se quedó. Esa tarde me senté en mi cuarto con la ventana entreabierta para que entrara la brisa. Saqué del buró el sobre. Papel grueso, sello fuerte. Habían sido semanas con Don Lyle, pero ya me sabía cada palabra de memoria. Copia final, escrito con mi letra en el frente. Salí al porche, encontré a Tzintzin en la banca con un tazón de cerezas en las piernas y le extendí el sobre. No preguntó qué era, no hacía falta. Lo tomó con cuidado, lo puso a un lado en el cojín y me miró. «Gracias», dijo, «por dejarme volver a casa». Me senté junto a ella y vimos cómo el cielo cambiaba sobre los árboles. No hablamos de lo que había dentro. No lo abriría ese día. Tal vez ni en muchos días. Y estaba bien. Al caer la tarde, prendió la lámpara del porche. La vi desde la ventana de la cocina poner la mano en la barandilla como afirmándose ahí, justo donde siempre había pertenecido. Ahora pasaba más horas en cama que fuera de ella. Las mañanas pesaban más. Las tardes eran más cortas. Pero ya no le tenía miedo a la lentitud. La dejaba llegar. Tzintzin sacaba a pasear al perro casi todas las mañanas, aunque soplara el norte. Los vecinos la saludaban unos por costumbre, otros sorprendidos. Ella nunca los corregía. Cuando la llamaban por nombre, nunca se apenaba cuando le decían, «Ya te quedaste para siempre, ¿verdad?». Yo miraba a veces desde la ventana, con la cabeza apoyada en las almohadas, la colcha vieja hasta la barbilla. Sus pasos se veían más ligeros que cuando llegó, como si la casa hubiera vuelto a respirar por ella. Una tarde, se subió al banquito junto a la ventana del estudio y colgó unas cortinas nuevas que encontró al fondo del closet, claritas con bordaditos
que solo se ven si te fijas. Sé que te gusta la luz, dijo alisando los pliegues. Susurré, me gusta que te acuerdes. No se dio la vuelta de inmediato, pero vi cómo sus hombros subieron al respirar. En el cajón del buró, debajo de los camisones y las cremas, estaba el testamento firmado, no escondido, solo esperando. El sobre grueso, las páginas notariadas, las firmas claritas. La casa era de ella. Lo demás, los ahorros, las inversiones, los terrenos, iría donde hiciera falta. A la Fundación de Cuidados Paliativos, a la Biblioteca del Pueblo, al refugio de mujeres al que doné en secreto tantos años. No era por presumir, era por devolverle al mundo lo que me había devuelto a Tzintzin. Esa noche la escuché moverse por la cocina, revisando cerraduras, apagando luces. Sus pasos tenían el ritmo de quien pertenece. Cerré los ojos y dejé que sus ruidos me arrullaran, cajón, llave, apagador, cada uno una promesa callada de que algo quedaría cuando yo ya no estuviera. Y al día siguiente abrí los ojos a la luz suave que se colaba por las cortinas nuevas y al olor del café que ya venía del pasillo. Desperté con las ventanas abiertas, la luz de la mañana derramándose al pie de la cama. El aire estaba fresco y suave, de esos que huelen a comienzo. Los huesos me dolían un poco más de lo normal, pero no tenía peso en el pecho, ni miedo. Tzintzin trajo un café no muy caliente, con poquita crema, como me gusta, cuando las manos ya no me obedecen para servir. No se quedó encima, ni hizo drama. Solo se sentó en la orilla de la cama, tomando el suyo en silencio, dejando que el día llegara solo. Ya habíamos terminado el testamento. El teléfono casi no sonaba. Nayeli mandaba un mensaje de vez en cuando. Ixbalanque reenviaba links de seguros de gastos mayores. Atzin preguntaba cómo seguía con 2 emojis de pulgar arriba. Les decía que descansaba. Era casi cierto. Pero no me sentía como quien se muere. Me sentía como quien se queda quieto. Como quien mira crecer las cosas. Esa tarde, Tzintzin sacó las matas de jitomate. Las había comprado la semana pasada sin decir nada. Las puso en fila junto a la barda y me preguntó si tenía un lugar en mente. Señalé hacia la ventana de la cocina. Ahí, para verlas mientras como. Sonrió. ¿Entonces ahí van? Me senté en la silla vieja del patio envuelta en mi suéter, el sombrero de paja calado hasta los ojos. Tzintzin se hincó en la tierra, hundiendo raíz por raíz como si importara. Hablaba bajito mientras trabajaba, que los jitomates necesitan espacio, que se inclinan hacia la luz si los dejas. Asentí. Algo sabía yo de eso. Después sacó una libreta y apuntó cuáles agarraron mejor. Yo me recosté calentita del sol y cerré los ojos un rato. La casa ya no se sentía como algo que dejaba. Se sentía como algo a lo que habíamos regresado juntas. Y cuando volví a abrir los ojos, Tzintzin seguía ahí, las manos en la tierra, el corazón firme, la mirada puesta en algo que crecía.